antes de que las palabras que voy a decir se asienten como polvo sobre su memoria, antes de que mi rostro se vuelva uno más entre los tantos que cuentan sus dolores, les pido algo simple. Si creen que toda historia merece ser escuchada hasta el final, especialmente aquellas que nos forzaron a callar, entonces suscríbanse a este canal, formen parte de este espacio, donde el silencio finalmente encuentra una voz. Ahora, escúchenme, porque lo que tengo que contar, la ciudad entera intentó borrar. El aire de Guanajuato en agosto es pesado, un manto de calor y polvo que sofoca hasta los pensamientos. Aquella tarde, el cielo estaba de un azul tan límpido que parecía una ofensa, una afrenta a la tormenta que se formaba dentro de nuestra pequeña casa de adobe. Yo estaba en el patio trasero, de espaldas a la escalera de piedra que llevaba a la terraza, sintiendo el sudor correr por mi nuca y perderse en la tela de mi vestido floreado, ya descolorido por el tiempo y el sol. Acababa de confesar, las palabras, que durante meses se pudrieron en mi garganta, finalmente habían salido, venenosas y liberadoras. Mi hija, Verónica, no gritó. Su silencio fue peor que cualquier alarido. Fue un silencio que heló el calor de la tarde, que hizo que las cigarras se callaran en los pirules. La vi por el rabillo del ojo. Sus hombros, normalmente tan erguidos y orgullosos, estaban tensos, como los de un animal a punto de atacar. Sus ojos, los mismos ojos de azabache que besé tantas noches cuando era niña, ahora eran dos piedras de ónix, frías e impenetrables. «Repite», dijo ella, la voz un hilo de alambre de púas. Me giré lentamente, mi cuerpo de 64 años protestando con cada movimiento. Mi vientre, aún discreto bajo las capas de ropa, parecía pesar 1 tonelada, un secreto de plomo. «Estoy embarazada, mija», susurré, la palabra hija, sonando como una blasfemia en mi propia boca. «El hijo es de Javier». Su rostro no se contrajo de dolor, no se deshizo en lágrimas, se transfiguró. La incredulidad dio paso a una furia pura, antigua, una rabia que parecía venir de generaciones de mujeres traicionadas. Dio un paso adelante, y luego otro. El sol le daba en el rostro, iluminando la vena que pulsaba en su frente. «Tú no eres mi madre», siseó. «Eres un monstruo que me robó la vida, que me robó a mi marido, que me robó mi nombre». Abrí la boca para intentar explicar, para decir que no fue un robo, fue debilidad, fue soledad, fue un error colosal, nacido de noches silenciosas y cafés compartidos en la penumbra de la cocina. Pero las palabras no vinieron. Antes de que pudiera formular un solo pensamiento de defensa, sus manos estaban sobre mis hombros. No fue un empujón de rabia momentánea, fue una fuerza deliberada, calculada, un acto de exclusión. Sentí la presión firme, la decisión en sus dedos. El mundo giró. El cielo azul se mezcló con el verde de las plantas y el marrón de la tierra. Mi cuerpo, frágil y traicionado, perdió el equilibrio. El primer escalón de piedra golpeó mi espalda con una fuerza seca, robándome el aire. El segundo, mi cadera. Rodé, un saco de huesos y culpa, escuchando el sonido hueco de mi propio cuerpo golpeando contra la escalera. Lo último que vi antes de que la oscuridad me tragara fue el rostro de Verónica, no de odio, sino de una terrible y aterradora satisfacción. Allí, caída en el suelo de mi propio patio, bajo la mirada de mi propia hija, lo entendí. Ella no solo quería lastimarme, quería borrarme. Para entender cómo llegué a ese suelo, es necesario retroceder. No solo meses, sino décadas. Mi nombre es María del Carmen Salgado. Nací y crecí en Dolores Hidalgo, a pocos kilómetros de donde la desgracia me encontró. Mi mundo siempre fue pequeño, cosido con los hilos que usaba para ganarme la vida. Enviudé a los 35 años. Mi Roberto se fue una mañana de niebla, en un accidente en la carretera a Querétaro, dejándome con 3 hijos, los gemelos, Rafael y Miguel, de 10 años, y Verónica, la menor, de 7. Ese día, yo morí un poco también, pero una madre no tiene el lujo de entregarse a la muerte. Guardé mi luto en el fondo de un cajón, junto con su alianza, y me vestí con una armadura de trabajo y resignación. Mi vida se convirtió en una rutina implacable. Me despertaba antes del sol para preparar las tortillas, llevaba a los niños a la escuela y dejaba a Verónica con la comadre Inés. Después, me sentaba en mi vieja máquina de coser Singer, la de pedal, y solo paraba cuando caía la noche y mis ojos ardían. Cosía vestidos para las fiestas del pueblo, remendaba pantalones de trabajadores, hacía dobladillos, pegaba botones. Cada puntada era un ladrillo en la construcción del futuro de mis hijos.
Los muchachos, en cuanto pudieron, se fueron a trabajar al campo. Eran buenos, pero tenían la prisa de quien quiere volar del nido. Verónica era diferente. Ella era mi joya, mi apuesta. Tenía una inteligencia aguda y una belleza que florecía cada año. Su cabello era negro y liso como la seda, y sus ojos, grandes y expresivos, parecían cargar el peso de sueños que yo misma nunca me permití tener. Veía en ella la oportunidad de una vida diferente. «Estudia, mija», le decía, mientras enhebraba la aguja. «El conocimiento es la única herencia que nadie te puede quitar. No dependas de ningún hombre». Y ella estudió. Fue la mejor alumna de su clase. Ganó una beca para estudiar un curso técnico de administración en Celaya. Mi pecho se llenaba de un orgullo que casi no cabía en mí. Exhibía sus diplomas como si fueran trofeos de guerra. Verónica era la prueba de que mi sacrificio había valido la pena. Era ambiciosa. Quería más de lo que las calles polvorientas de nuestro pueblo podían ofrecer. Y yo la animaba. Quería que fuera todo lo que yo no pude ser. Pero quizás, en el fondo, puse sobre sus hombros un peso demasiado grande. El peso de mis propias esperanzas frustradas. Y cuando se pone mucho peso en algo, tarde o temprano, se agrieta. Javier apareció cuando Verónica estaba en el último año del curso técnico. Él era de León, una ciudad grande, y trabajaba como representante de ventas para una empresa de calzado. Era el tipo de hombre que parecía salido de una telenovela. Alto, con una sonrisa fácil que mostraba dientes perfectos y un cabello que nunca parecía fuera de lugar. Hablaba con una confianza que rozaba la arrogancia, pero que para una muchacha de pueblo como Verónica sonaba a sofisticación. Recuerdo la primera vez que lo trajo a casa. Era un domingo. Yo había preparado mole poblano, su platillo preferido. Él llegó con un ramo de rosas rojas para mí y una caja de chocolates para ella. Me llamó Doña Carmen, con un respeto que, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que era ensayado. Su hija es la mujer más inteligente y hermosa que he conocido, me dijo, mientras yo servía el arroz. Voy a cuidarla muy bien. Y yo, ciega por el deseo de ver a mi hija feliz y realizada, le creí. ¿Cómo no creerle? Él era la personificación de todo lo que yo había soñado para ella. Un hombre con un buen empleo, que la trataba como a una reina, que prometía llevársela lejos del polvo y de la máquina de coser. Se casaron 6 meses después, en una ceremonia sencilla en la iglesia de nuestra parroquia. Verónica estaba radiante con un vestido que yo misma cosí, cada perla bordada con una oración silenciosa por su felicidad. Javier la miraba con una adoración que parecía genuina. Se mudaron a un pequeño apartamento alquilado en León. En las primeras visitas, yo veía el brillo en los ojos de mi hija. Tenía un empleo de medio tiempo en una oficina. Decoraba la casa con revistas de moda y hablaba de viajes que harían. Yo regresaba a mi pueblo con el corazón en paz, sintiendo que mi misión estaba cumplida. Pero había algo en Javier, un detalle sutil que me incomodaba. Era la forma en que sus ojos se movían demasiado rápido, como si siempre estuvieran evaluando el entorno. O la manera en que hablaba de sus grandes negocios, siempre de forma vaga, sin detalles. Era una sensación en el fondo del estómago, un instinto de madre que enterré bajo capas de esperanza. Deseaba tanto que fuera verdad, deseaba tanto que él fuera el príncipe que parecía ser, que me negué a ver al hombre que realmente se escondía detrás de la fachada. Los primeros 3 años de su matrimonio fueron lo que yo llamo la era de las visitas felices. La distancia física creaba una ilusión de perfección. Una vez al mes, los domingos, venían a verme. El coche de Javier, un modelo reciente que él se esmeraba en mantener impecablemente limpio, se detenía frente a mi modesta casa, y era como si un pedazo del mundo moderno y próspero viniera a visitarme. Verónica bajaba del coche diferente. Usaba ropa que yo solo veía en los escaparates de Celaya. Su cabello tenía un corte de moda y llevaba un bolso de piel que, según ella, había costado el equivalente a 2 semanas de mi trabajo. Traía regalos. Un perfume para mí, dulces finos, un mantel nuevo. Eran gestos de una hija que quería demostrar que había triunfado. Javier era siempre el yerno perfecto en esas ocasiones. Me abrazaba, preguntaba por mi salud, elogiaba mi comida. Traía una botella de tequila de buena calidad y contaba historias sobre sus viajes de trabajo, sobre clientes importantes que había conseguido. Pintaba un cuadro de éxito y estabilidad. «Estamos pensando en comprar una casa, doña Carmen», dijo en uno de esos almuerzos, poniendo el brazo alrededor de los hombros de Verónica. «Un lugar con jardín, para cuando vengan los nietos». Mi corazón se calentaba con esas palabras. Nietos, la continuación de la familia.
Verónica sonreía, una sonrisa un poco más contenida que la de él, pero que yo interpretaba como satisfacción. Veía a mi hija viviendo la vida que yo no tuve, y eso bastaba. La casa se llenaba de risas, de planes para el futuro, y cuando se iban al final de la tarde, el olor del perfume caro de Verónica y el eco de las promesas de Javier se quedaban en el aire, haciéndome compañía por días. En aquella época no me daba cuenta de que todo era una actuación, que los regalos eran una forma de mantener la distancia, de evitar conversaciones más profundas, que las historias de éxito de Javier estaban infladas, que la sonrisa de Verónica, a veces, no llegaba a sus ojos. Yo solo veía lo que quería ver, el éxito de mi crianza, la felicidad de mi hija. La distancia era una bendición, pues permitía que la fachada dorada permaneciera intacta, sin que las grietas que ya comenzaban a formarse fueran visibles para mí. La primera grieta se convirtió en una fisura en una llamada telefónica, un martes por la noche. La voz de Verónica era extraña, demasiado controlada. «Mamá, ¿podemos pasar un tiempo contigo?», preguntó sin rodeos. «Solo unas semanas, hasta que las cosas se arreglen». «Claro, mija. ¿Pasó algo?», pregunté, mi corazón de madre ya disparando una alarma silenciosa. Hubo una pausa. Al fondo, oí la voz de Javier, ahogada e irritada. «No tienes que darle detalles», dijo él. «Javier perdió el empleo», admitió ella finalmente con la voz baja. «La empresa quebró y tuvimos que entregar el apartamento». 2 semanas después, el coche impecable de Javier se detuvo de nuevo frente a mi casa. Pero esta vez no era una visita de domingo. Estaba cargado de maletas, cajas y 2 rostros que apenas reconocí. La sonrisa fácil de Javier había desaparecido, reemplazada por una expresión sombría y resentida. El brillo en los ojos de Verónica se había apagado, dejando un cansancio profundo y una amargura que envejecía sus facciones. La dinámica de la casa cambió de la noche a la mañana. Mi pequeño hogar, mi santuario de silencio y rutina, fue invadido por una tensión palpable. Ocuparon el cuarto que era de mis hijos, y sus cosas, antes símbolos de éxito, ahora parecían los trastos de un naufragio, apilados en los rincones. Verónica, que antes solo me visitaba para exhibir sus logros, ahora estaba de vuelta en el punto de partida, y lo odiaba. Desquitaba su frustración en pequeñas cosas. Se quejaba del polvo, del gallo del vecino que cantaba muy temprano, de mi comida, que según ella tenía mucha grasa. Pasaba los días al teléfono, buscando empleo, hablando con una voz dura e impaciente. La dulzura se había agriado. Javier era una sombra. Pasaba la mayor parte del tiempo en el sofá de la sala, viendo la televisión con el volumen al máximo, como si quisiera ahogar sus propios pensamientos. Salía por la mañana diciendo que iba a buscar contactos, pero regresaba al final de la tarde oliendo a cerveza y a derrota. El príncipe encantado se había revelado como un hombre común, débil y sin recursos para lidiar con el fracaso. La casa, que antes era mi refugio, se convirtió en un campo de batalla silencioso. Las comidas eran tortuosas, llenas del sonido de los cubiertos golpeando los platos, y por un intercambio de miradas hostiles entre mi hija y mi yerno. Y yo, en medio de todo aquello, me sentía como una espectadora no deseada de un drama que no había elegido. La vuelta a casa no fue un retorno al nido, fue la caída, y yo estaba justo debajo, para sentir el impacto completo. Los días se arrastraban, todos iguales. Verónica consiguió un empleo temporal en una oficina en San Miguel de Allende. Salía temprano, con el rostro cerrado en una máscara de determinación y resentimiento, y volvía tarde, exhausta y aún más irritada. Su ausencia creaba un nuevo tipo de vacío en la casa, un vacío que era rápidamente llenado por una presencia incómoda, la de Javier. Con Verónica fuera, la casa se convertía en un escenario para 2 actores que no sabían sus papeles. Yo intentaba mantenerme ocupada en mi máquina de coser, en el pequeño cuarto del fondo que era mi taller. El zumbido de la máquina era mi compañía, una barrera de sonido contra el silencio pesado que se instalaba en la sala, donde Javier se quedaba, cambiando de canal incesantemente. A veces, lo veía por el resquicio de la puerta. Ya no parecía el hombre sofisticado de León. Usaba ropa arrugada, no se afeitaba por días. Había un desamparo en su postura, un abandono que yo, que conocía bien la soledad, podía reconocer. Era un rey depuesto, perdido en un reino que no era el suyo. Yo preparaba el almuerzo para los 2. Al principio, apenas hablaba. Comía rápido,
con los ojos fijos en el plato, y luego volvía al sofá. Yo lavaba los platos sintiendo el peso de su fracaso en el aire. Era incómodo. Yo era la madre de la mujer que ahora lo mantenía, la dueña de la casa que lo albergaba. Yo representaba todo lo que él había perdido: independencia, orgullo, control. La soledad dentro de aquella casa era un fenómeno extraño. Éramos 3 personas viviendo bajo el mismo techo, pero cada uno estaba aislado en su propia isla de miseria. La soledad de Verónica era rabiosa, una energía cortante que la impulsaba a salir y luchar. La de Javier era apática, una niebla de autocompasión que lo paralizaba. ¿Y la mía? La mía era la más antigua de todas. Estaba acostumbrada a ella. Había aprendido a convivir con su presencia constante, pero la llegada de ellos la intensificó. Antes, la casa vacía era sinónimo de paz. Ahora, la casa llena era sinónimo de una soledad compartida y sofocante. Me sentía invisible. Para Verónica, yo era un recordatorio de su fracaso en mantener la vida que había soñado. Para Javier, yo era solo parte del escenario de su humillación. Nadie me preguntaba cómo estaba. Nadie me veía más allá de mi función de cocinera y dueña de la casa. Y esa invisibilidad, después de tantos años, comenzaba a doler de una manera nueva, más aguda. Era un terreno fértil, peligroso, solo esperando que la semilla equivocada germinara. El cambio comenzó de forma sutil. En la cocina. La cocina siempre fue el corazón de mi casa, el lugar donde la vida sucedía. Y fue allí donde las barreras entre Javier y yo comenzaron a derrumbarse, no por deseo, sino por proximidad y por la necesidad humana de desahogarse. Todo empezó con el café. Yo tenía la costumbre de colar un café fresco al final de la tarde, cuando el calor disminuía. Un día, mientras colaba el polvo en el filtro de tela, Javier entró en la cocina. No fue al refrigerador a por una cerveza, como de costumbre. Se apoyó en la encimera, en silencio, y observó el líquido oscuro y humeante gotear en la jarra de peltre. «Huele bien», dijo con la voz ronca. «¿Quieres un poco?». Ofrecí, más por educación que por ganas. Él asintió. Serví 2 tazas y nos sentamos en la pequeña mesa de madera. El silencio era menos hostil que de costumbre. Era un silencio cansado. «Ella me odia, ¿verdad?», preguntó de repente, mirando el fondo de la taza como si leyera su futuro allí. Me tomó por sorpresa. Verónica está bajo mucha presión, Javier. Solo está preocupada. Él soltó una risa corta, sin humor. ¿Preocupada? No, doña Carmen. Me desprecia. Cada vez que me mira, veo asco en sus ojos. El asco que se siente por un fracasado. Sus palabras flotaron en el aire, crudas y dolorosas. Y por primera vez, no lo vi como el yerno problemático, sino como un hombre que sufría. La decepcioné, continuó, con la voz entrecortada. Le prometí el mundo, y todo lo que logré darle fue este cuarto en casa de su madre. Me lo recuerda todos los días, no con palabras, sino con la forma en que me mira, la forma en que suspira cuando entro en la habitación. Yo escuché, y al escuchar, algo dentro de mí se movió. Durante años, nadie se había sentado en mi cocina a compartir un dolor que no fuera el mío. Mis hijos tenían sus propias vidas, sus propias familias. Verónica, incluso antes de la crisis, rara vez se abría conmigo sobre sus sentimientos más profundos. Aquella conversación se repitió. Casi todas las tardes, mientras Verónica no volvía, nos sentábamos con nuestro café. Él hablaba de sus sueños rotos, de la humillación de pedirle dinero a su esposa para comprar cigarrillos, de la forma en que sus amigos de León se habían alejado. Y yo, que pasé toda la vida escuchando el ruido de mi máquina de coser, pasé a escuchar la soledad de otro ser humano. No lo consolaba con palabras vacías, solo escuchaba y, a veces, compartía un poco de mi propia historia de pérdidas y nuevos comienzos. Hablé de lo difícil que fue criar a 3 hijos sola, del miedo a no poder poner comida en la mesa. En aquella cocina, en la penumbra del atardecer, no éramos suegra y yerno, éramos 2 solitarios, 2 invisibles, encontrando un refugio inesperado el uno en el otro. Era peligroso, pero en ese momento parecía simplemente humano. La intimidad que nació en la cocina no era física, era una complicidad de almas heridas, un reconocimiento mutuo del dolor del otro. Pero la línea que separa la compasión de otros sentimientos es delgada como un hilo de telaraña, y estábamos caminando sobre ella sin darnos cuenta. El momento en que esa línea se cruzó por primera vez no fue dramático, fue un gesto banal, casi imperceptible, pero que cargó una electricidad que sacudió mi mundo. Yo estaba en el patio, tratando de arreglar la pata de una mecedora de mimbre que se había soltado.
Era un trabajo torpe. Mis dedos, endurecidos por años de aguja y dedal, no lograban sujetar el clavo y el martillo al mismo tiempo. Estaba agachada, sudando bajo el sol del mediodía, frustrada. Javier salió a fumar un cigarrillo y me vio allí, luchando con la silla. No dijo nada, simplemente se acercó, tomó el martillo de mi mano y se agachó a mi lado. «Déjeme ayudarla, doña Carmen», dijo suavemente. Su olor era una mezcla de tabaco y del jabón barato que usábamos. Se posicionó, tomó el clavo y con un solo martillazo certero, fijó la pata de la silla. Luego, probó la firmeza, meciéndola. «Listo, firme como una roca», dijo, sonriéndome. Y fue una sonrisa diferente. No era la sonrisa ensayada del yerno perfecto, ni la mueca de amargura del hombre derrotado. Era una sonrisa genuina, de complicidad. Yo le devolví la sonrisa. «Gracias, Javier. Tienes más maña para esto que yo». «Cada quien con sus talentos», respondió, con los ojos fijos en los míos. Al levantarme, perdí el equilibrio por un instante. Instintivamente, él extendió la mano para sostenerme, sujetando mi antebrazo. Su mano era grande y cálida. El contacto duró solo un segundo, pero fue suficiente. Fue como si una corriente eléctrica hubiera recorrido mi cuerpo, un calor que no sentía desde hacía décadas, un reconocimiento de que yo era una mujer, no solo una madre, una abuela, una costurera. Nos apartamos rápidamente, ambos un poco avergonzados. Él terminó su cigarrillo en silencio y volvió adentro. Yo me quedé en el patio, con la mano en el lugar donde me había tocado, sintiendo la piel hormiguear. Mi corazón estaba acelerado. Era un sentimiento aterrador y, para mi vergüenza, excitante. La culpa me golpeó como una ola. Yo era una viuda, una mujer de respeto, la madre de su esposa, pero en ese instante, su gesto había despertado algo que yo creía muerto y enterrado junto con mi Roberto. Y supe, con una claridad aterradora, que la frontera que nos separaba se había vuelto peligrosamente frágil. La tormenta que se formaba entre nosotros finalmente estalló un jueves por la noche. Verónica había ido a una reunión del trabajo en San Miguel y avisó que llegaría tarde. La casa, sin su presencia tensa, parecía respirar más libremente. Javier y yo cenamos las sobras del almuerzo en un silencio cómodo. Después, él abrió una botella de tequila que tenía guardada. Insistió en que tomara un trago con él. Yo, que rara vez bebía, acepté, quizás para calmar el nerviosismo que burbujeaba bajo mi piel desde el incidente en el patio. El tequila bajó quemando, pero relajó mis hombros. Él bebió más, y con el alcohol, la barrera de su reserva cayó por completo. Empezó a hablar, ya no con autocompasión, sino con una rabia cruda. Habló de cómo se sentía emasculado por Verónica, de cómo ella lo trataba como a un niño incompetente, de cómo su amor se había transformado en un contrato de obligaciones y resentimientos. «Ella ya no me ve, Carmen», dijo, y por primera vez usó mi nombre, sin el doña. La formalidad se rompió, y el sonido de mi nombre en sus labios sonó extrañamente íntimo. «Ella mira a través de mí. Solo soy un problema que tiene que resolver». Yo estaba sentada frente a él, en la pequeña sala, con la única luz proveniente de una lámpara antigua que proyectaba largas sombras en las paredes. Vi el dolor genuino en sus ojos, y esa noche algo se conectó. Mi invisibilidad encontró la suya, mi soledad abrazó la suya. No sé quién se movió primero. Tal vez fue una mirada que duró demasiado. Tal vez su mano encontró la mía sobre la mesa. Solo recuerdo una sucesión de sensaciones. La aspereza de su barba incipiente en mi rostro, el olor a tequila y tristeza en su aliento, el peso de su cuerpo inclinándose sobre el mío. Mi mente gritaba no, gritaba el nombre de Verónica, gritaba sobre el honor, sobre la decencia, sobre todo lo que creí ser toda mi vida. Pero mi cuerpo, un cuerpo olvidado por más de 30 años, un cuerpo que solo conocía el cansancio del trabajo y el dolor del luto, no obedeció. Respondió a un toque, a un calor, a una necesidad desesperada de ser vista, de ser deseada, aunque fuera por un único y terrible momento. Lo que sucedió en esa sala no fue un acto de amor, fue un acto de desesperación, una colisión de dos soledades inmensas. Cuando terminó, el silencio que se instaló era más pesado y más condenatorio que cualquier palabra. El olor a error estaba impregnado en el aire. Tumbados en la oscuridad, sin tocarnos, supe que no había vuelta atrás. Había traicionado a mi hija, mi honor, la memoria de mi marido. Había incendiado mi propia casa, y ahora solo me quedaba esperar a ver las llamas consumirlo todo. El amanecer del día siguiente
trajo una luz cruel que expuso la sordidez de la noche anterior. Me desperté en mi cama, pero sentía como si hubiera dormido en el suelo de un callejón. La culpa era algo físico, una náusea que me revolvía el estómago y un peso que me aplastaba los pulmones. Me levanté antes que todos, como siempre, pero mis movimientos eran de autómata. Preparé el café, y el aroma que antes me confortaba ahora parecía acusador. Cuando Javier apareció en la cocina, no pudimos mirarnos. Tomó una taza de café, murmuró un «buenos días» al suelo y salió al patio. El aire entre nosotros estaba viciado, denso con lo no dicho. Verónica llegó poco después, cansada del viaje. No notó nada. Estaba inmersa en sus propias preocupaciones, quejándose del jefe, del largo viaje en autobús. Me besó el rostro distraídamente y sentí como si mi piel ardiera con el contacto de sus labios. Yo era una farsa, la madre amorosa, la mujer de respeto. Cada gesto mío, cada palabra, parecía una mentira. Los días que siguieron fueron una tortura. El silencio entre Javier y yo se convirtió en una muralla. Evitábamos estar solos en la misma habitación. Si nuestras miradas se cruzaban por accidente, las desviábamos de inmediato, como si el contacto visual pudiera incinerarnos. La complicidad de las tardes de café se había transformado en una conspiración vergonzosa. Verónica, sin embargo, comenzó a notar un cambio, aunque no entendía su origen. «¿Qué pasa con ustedes dos?», preguntó una noche, durante la cena. «Parece que un fantasma pasó por esta casa. Nadie dice nada». «Solo estamos cansados», respondí, con la voz saliendo más débil de lo que pretendía. Javier no dijo nada, solo continuó empujando la comida por el plato con el tenedor. La culpa me consumía de maneras extrañas. Me volví excesivamente servicial con Verónica, como si quisiera compensar mi traición con pequeños actos de servicio. Planchaba sus blusas con un cuidado extra, preparaba sus platillos favoritos, arreglaba su cuarto. Ella aceptaba todo con una indiferencia que solo aumentaba mi tormento. Quería gritar, confesar, librarme de ese secreto que me asfixiaba, pero el miedo me paralizaba. El miedo de destruir a mi hija, el miedo de destruirme a mí misma. La casa, que ya era un lugar de tensión, se convirtió en un purgatorio. Cada día era una penitencia. Me miraba en el espejo y no reconocía a la mujer que veía. Las arrugas en mi rostro parecían más profundas, surcadas por la vergüenza. La mujer honorable, la viuda de Roberto, la madre de Verónica, había desaparecido. En su lugar había una traidora, una mujer que, en la vejez, había cometido el error más juvenil y devastador de su vida. Y lo peor de todo era saber que el castigo por ese error aún estaba por llegar. Pasaron semanas. La rutina de silencio y culpa continuaba, pero mi cuerpo comenzó a enviar señales que yo, en mi ignorancia y negación, me rehusé a entender. Lo primero fue un cansancio abrumador. Un cansancio que no venía del trabajo en la máquina de coser, sino de dentro, un agotamiento que pesaba en cada uno de mis miembros. Lo atribuí al estrés, a la edad. «Son los 64 años pesando, Carmen», me decía a mí misma. Luego vinieron las náuseas matutinas. Me despertaba con el estómago revuelto, una sensación que no tenía desde que llevaba a Verónica en el vientre, hacía casi 40 años. Pero la posibilidad era tan absurda, tan fuera de cualquier lógica, que mi mente la descartaba de inmediato. «Debe ser algo que comí», pensaba, mientras bebía un té de manzanilla para calmar el malestar. Mis senos se volvieron dolorosos. El olor del café fuerte que Javier tomaba por la mañana comenzó a darme asco. Mis vestidos, principalmente en la cintura, parecían más ajustados. Me miraba de lado en el espejo del armario, viendo una leve protuberancia en mi vientre. «Es hinchazón», me convencía, «cosa de mujer vieja». La menopausia ya había pasado hacía más de una década. La idea de un embarazo era una fantasía, un delirio. Una tarde, la comadre Inés vino a visitarme. Estábamos sentadas en el porche, tomando un agua fresca de tamarindo. Me miró con atención, con los ojos expertos de quien ya ha visto de todo en esta vida. «Estás diferente, Carmen», dijo, con su franqueza habitual. «Tienes un brillo en el rostro, pero también pareces cansada. ¿Está todo bien con tu salud?» «Estoy bien, Inés. Es solo la edad», evadí, sintiendo mi rostro enrojecer. Pero la semilla de la duda, por más imposible que pareciera, había sido plantada. Esa noche no pude dormir. Repasé los síntomas en mi cabeza. El cansancio, las náuseas, la sensibilidad, la hinchazón. Todos eran familiares, ecos de un pasado lejano. Me levanté y fui al baño.
Encendí la luz tenue y levanté mi camisón, encarando mi cuerpo en el espejo manchado. Mi vientre, marcado por la flacidez de la edad y las cicatrices de mis 3 embarazos anteriores, se veía diferente. Estaba más firme, más redondeado. Puse la mano sobre él y sentí una pulsación suave, casi imperceptible. Un escalofrío de pavor recorrió mi espina dorsal. No podía ser. Era biológicamente improbable, socialmente monstruoso, divinamente prohibido. Pero mi cuerpo, este cuerpo viejo y olvidado, me estaba contando una historia que mi mente se negaba a aceptar. Una historia que, si era verdad, no sería solo un error, sino una catástrofe de proporciones inimaginables. La duda se convirtió en una tortura insoportable. Necesitaba saber. Con la excusa de que iba a comprar hilos y telas, tomé el primer autobús a Celaya. No podía ir al centro de salud de nuestro pueblo. La noticia se extendería antes incluso de que saliera por la puerta. Elegí una pequeña clínica privada en una calle concurrida, donde sería solo un rostro anónimo más. La sala de espera era fría, con sillas de plástico y un olor a desinfectante que me revolvía el estómago. Yo era, por mucho, la mujer más vieja allí. Las otras eran jóvenes, algunas acompañadas por sus maridos, otras con el vientre ya prominente. Me miraban con una curiosidad discreta, probablemente preguntándose qué hacía una abuela en una clínica ginecológica. Me encogí en la silla, sintiéndome como pez fuera del agua. Una aberración. Cuando la enfermera llamó mi nombre, María del Carmen Salgado, mis piernas temblaron. El doctor Morales era un hombre de mediana edad, con gafas y un aire cansado. Leyó mi ficha, miró mi fecha de nacimiento y arqueó las cejas. «Dígame, doña Carmen, ¿qué la trae por aquí?», preguntó, con una cortesía profesional. No pude formular una frase completa. Las palabras salieron a trompicones. Yo, no me siento bien, náuseas, cansancio, mi vientre. Me escuchó con paciencia, pero veía la incredulidad en sus ojos. «Vamos a hacer un examen, señora. Acuéstese aquí, por favor». El contacto del gel frío en mi vientre fue un shock. Pasó el transductor del ultrasonido sobre mi piel, con los ojos fijos en la pantalla en blanco y negro a su lado. El silencio en la sala era ensordecedor, roto solo por el zumbido del aparato. Contuve la respiración, esperando la confirmación de mi locura, esperando que dijera que era un quiste, un tumor, cualquier cosa menos lo impensable. Pero entonces se detuvo, se inclinó más cerca de la pantalla, ajustó un botón, y un sonido llenó la sala. Un sonido rápido, rítmico, fuerte. Un sonido que yo conocía, que mi cuerpo reconocía. Tum tum, tum tum, tum tum. El sonido de un corazón latiendo. «Bueno», dijo el doctor Morales, la voz una mezcla de asombro y profesionalismo. «Esto es extraordinario. Usted está embarazada, doña Carmen, según mis cálculos, de aproximadamente 12 semanas. Continuó hablando, mencionando términos como embarazo geriátrico de altísimo riesgo, seguimiento intensivo, pruebas genéticas. Pero yo ya no oía nada. Mi mente estaba atrapada en ese sonido, el sonido de una vida creciendo dentro de mí, una vida que era, al mismo tiempo, un milagro biológico y una sentencia de muerte social. El suelo de esa sala fría pareció abrirse bajo mis pies. No solo estaba embarazada, estaba condenada. El viaje de regreso desde Celaya fue un borrón. Me senté junto a la ventana del autobús, viendo pasar el paisaje seco del Bajío, pero mi mente estaba encerrada en la oscuridad de aquella sala de ultrasonido, en el sonido de aquel pequeño corazón. El secreto que antes era una sospecha vergonzosa, ahora era una certeza biológica. Llevaba una vida dentro de mí, y esa vida era la prueba viva de mi pecado. En casa, la mentira se volvió exponencialmente más difícil. Me movía con un cuidado extremo, como si mi cuerpo estuviera hecho de cristal. El secreto ya no era solo un recuerdo, era una presencia física. Eran las náuseas que tenía que ocultar, la comida que tenía que forzarme a tragar, las idas más frecuentes al baño. Comencé a usar blusas más holgadas, y mis rebozos incluso dentro de casa, para disimular el cambio sutil en mi cuerpo. Pero, ¿cómo esconder una vida que crece? Cada día que pasaba, el pánico aumentaba. Estaba en una carrera contra el tiempo, y mi propio cuerpo era el reloj. Las noches eran las peores. Acostada en la oscuridad, ponía la mano sobre mi vientre. Ya no sentía repulsión ni miedo. Sentía una conexión aterradora y profunda. Había un ser allí, inocente de todo, dependiente de mí. Un hijo, mi hijo, y al mismo tiempo, el nieto de mi hija.
el hermano de mis nietos. La monstruosa complejidad de la situación me dejaba sin aliento. Pensaba en todas las opciones, cada una más terrible que la otra. ¿Desaparecer? ¿A dónde iría? Una mujer de 64 años, sin dinero, embarazada. ¿Contar la verdad? La imagen del rostro de Verónica transfigurándose de rabia me paralizaba. Interrumpir. El pensamiento se me ocurrió, fugaz y horrible, pero fue inmediatamente rechazado por el sonido de aquel corazoncito latiendo en mi memoria. Yo, que di la vida a 3 hijos, no podría quitar una. El secreto me aisló por completo. Me alejé de la comadre Inés, inventando excusas para no verla, por miedo a que sus ojos expertos descubrieran la verdad. Dejé de ir a la iglesia, pues no soportaba sentarme allí, frente al altar, sintiéndome la mayor de las pecadoras. El peso en mi vientre parecía multiplicarse en mi pecho. No solo cargaba un niño, cargaba la culpa, el miedo, la vergüenza y la certeza de la devastación que vendría. Eran 2 corazones latiendo dentro de un cuerpo, pero mi alma estaba siendo aplastada por el peso de ambos. Ya no podía cargar ese fardo sola. Necesitaba que él lo supiera. Necesitaba que el otro arquitecto de esa catástrofe asumiera su parte en la construcción. Esperé un momento en que Verónica no estuviera en casa. Encontré a Javier en el patio, fumando, con la mirada perdida en el horizonte. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Me acerqué a él, con las manos sudando. «Javier, necesitamos hablar», dije con la voz temblorosa. Se giró, la expresión de aburrimiento transformándose en cautela al ver la seriedad en mi rostro. «¿Pasó algo?» «Sí», respondí, yendo directo al grano, pues no había otra manera. «Fui al médico en Celaya. Javier, estoy embarazada». Me miró fijamente durante un largo segundo. Vi una sucesión de emociones pasar por sus ojos. Confusión, incredulidad y, finalmente, pánico puro. Arrojó el cigarrillo al suelo y lo aplastó con la bota, como si quisiera aplastar mis palabras junto con él. «Eso es imposible», tartamudeó, pasándose la mano por el cabello. Tu edad no puede ser. Estás equivocada». El médico no se equivocó. Vi el ultrasonido. Escuché el corazón. Comenzó a caminar de un lado a otro, como un animal enjaulado. No. Esto no puede estar pasando. Sus ojos se abrieron de par en par, y me miró, no con preocupación, sino con acusación. «¿Estás segura de que es mío?» La pregunta me golpeó como una bofetada. La insinuación era tan vil, tan baja, que por un momento mi angustia dio paso a una furia fría. «¿De quién más sería, Javier?», dije, con la voz cortante. «¿Crees que a los 64 años decidí tener una vida promiscua? ¿Después de 30 años de viudez?». Retrocedió, dándose cuenta del error. Perdón, solo estoy en shock». Pero su shock no era por el niño, era por sí mismo, por la complicación que aquello traía a su vida ya complicada. «¿Qué vamos a hacer?», pregunté, la pregunta que resonaba en mi cabeza día y noche. Dejó de caminar y me miró, con el rostro pálido. «Nadie puede saber esto, Carmen. Nadie. Especialmente Verónica. Esto la destruiría. Destruiría todo. ¿Y qué sugieres? ¿Que esconda un embarazo? ¿Que el niño simplemente desaparezca cuando nazca?» «No lo sé», explotó, la voz un susurro desesperado. «Necesito pensar. Encontraremos una solución. Lo resolvemos. Tal vez puedas irte a otro lugar por un tiempo, con una prima lejana. Yo consigo el dinero». En ese momento, toda la fachada de hombre sufrido que me había seducido en la cocina se derrumbó, revelando lo que había debajo. Un cobarde. No había un nosotros en su solución. Solo estaba yo. Yo tendría que desaparecer. Yo tendría que cargar con la consecuencia. Me estaba ofreciendo dinero para comprar mi silencio y mi ausencia. No estaba preocupado por el bebé, ni por mí. Estaba preocupado por salvar su propio pellejo. Lo miré, al hombre por el que había arriesgado todo, y sentí un asco profundo. No iba a ayudarme. No iba a asumir ninguna responsabilidad. Estaba, una vez más, y más que nunca, completamente sola. La reacción de Javier fue la gota que colmó el vaso. Su cobardía me dio una claridad terrible. Ya no podía vivir en esa red de mentiras, esperando que él encontrara una solución. Su solución sería descartarme. La decisión de contarle a Verónica no nació del coraje, sino de la desesperación. Era como elegir entre saltar de un acantilado o ser consumida lentamente por el fuego. Ambas opciones llevaban a la destrucción, pero saltar al menos era una acción.
un acto de voluntad en medio de una situación que me había robado todo el control. Pasé los días siguientes en un estado de extraña calma, la calma que precede a la tormenta. Sabía lo que tenía que hacer, y la certeza de ello, por más aterradora que fuera, me dio un propósito. Observaba a mi hija, veía la manera en que llegaba a casa, exhausta, y arrojaba su bolso en la silla con un suspiro de frustración. Veía cómo miraba a su marido con una mezcla de lástima y desprecio, y mi corazón se partía en 1000 pedazos. Yo, su madre, la persona que debía ser su puerto seguro, era la portadora de la noticia que iba a demoler lo poco que quedaba de su mundo. ¿Cómo se cuenta algo así? No hay una manera correcta. No hay palabras lo suficientemente suaves para amortiguar un golpe de esos. Elegí un sábado por la tarde. Javier había salido, diciendo que iba a encontrarse con un viejo amigo, que podría conseguirle un trabajo, una excusa que ninguno de nosotros ya creía. El sol pegaba fuerte, y la casa estaba silenciosa. Verónica estaba en el patio, regando las pocas plantas que lograban sobrevivir al calor y al abandono. La observé desde la ventana de la cocina. Parecía tan joven, y al mismo tiempo, tan vieja. Cargaba el peso del mundo sobre sus hombros, y yo estaba a punto de ponerle un peso aún mayor. Respiré hondo, pidiéndole a Dios, o a cualquier fuerza que aún me escuchara, una pizca de fuerza. Salí al patio. El aire era pesado, cargado de polvo y de presagios. El olor a tierra mojada subió, un aroma de vida que contrastaba con la destrucción que estaba a punto de causar. «Verónica», la llamé, la voz saliendo más firme de lo que esperaba. Se giró, con la manguera en la mano, una expresión de cansancio en el rostro. «¿Sí, mamá? Necesitamos hablar. Siéntate un poco». Cerró la llave del agua y me siguió hasta las 2 sillas de plástico que estaban bajo la sombra del pirul. Se sentó, cruzó los brazos, esperando. Su postura era defensiva, como si ya esperara otra mala noticia. Mal sabía ella que la noticia que yo traía no era mala. Era el fin del mundo como lo conocía. Me senté frente a ella. Las palabras estaban en la punta de mi lengua, afiladas como trozos de vidrio. Sabía que, en cuanto las soltara, nos cortarían a las 2. Profunda e irremediablemente, pero el silencio ya no era una opción. La tormenta estaba sobre nosotros, y era hora de dejar que se desatara. El sol se filtraba por las hojas del pirul, creando patrones de luz y sombra en el suelo de tierra. Las cigarras cantaban su canción monótona, indiferentes al drama humano que estaba a punto de desarrollarse. Miré mis manos, entrelazadas en mi regazo. Estaban arrugadas, manchadas por la edad y el trabajo, las manos de una madre, que ahora temblaban para dar el golpe más cruel a su propia hija. «Verónica», comencé, la voz un susurro, «lo que te voy a decir es lo más difícil que he dicho en mi vida, y no hay manera fácil de hacerlo». Ella me observaba, sus ojos oscuros entrecerrándose. La impaciencia en su rostro dio paso a una curiosidad aprensiva. «¿Qué pasa, mamá? ¿Estás enferma?» «De alguna manera sí», dije, sintiendo la amarga ironía de esas palabras. «Mija, necesito que me escuches hasta el final, sin interrumpirme». Ella asintió, con el ceño fruncido. Respiré hondo, el aire sintiéndose como navajas en mis pulmones. Hace unos meses, la situación en esta casa, la soledad, la tristeza, me volvió muy vulnerable, y cometí un error terrible e imperdonable. Vi la confusión instalarse en su rostro. No tenía la menor idea de hacia dónde iba esa conversación. Javier y yo nos acercamos. No fue planeado, fue debilidad, desesperación, y una noche sucedió. Las palabras flotaron en el aire, pesadas y feas. Verónica me miró fijamente, su cerebro tratando de procesar la información. Primero, la negación. Sacudió la cabeza lentamente, una pequeña sonrisa incrédula en sus labios. «¿Qué? Mamá, ¿de qué estás hablando? ¿Es alguna clase de broma de mal gusto?» «Ojalá lo fuera». Mi voz se quebró. «Te juro por Dios que ojalá fuera una broma». Y entonces vi la comprensión comenzar a surgir en sus ojos, como el sol naciendo sobre un paisaje devastado. La sonrisa desapareció. Su piel pareció perder el color. Se enderezó en la silla, con el cuerpo rígido. «¿Tú y Javier?», repitió, la voz peligrosamente tranquila. «¿Me estás diciendo que tú te acostaste con mi marido? ¿En mi casa?» Yo solo asentí, incapaz de hablar. Las lágrimas que había contenido finalmente escaparon, corriendo por mi rostro arrugado. Pero mis lágrimas no la conmovieron. Al contrario, parecieron alimentar una hoguera dentro de ella. Se quedó en silencio durante un largo minuto, que pareció una eternidad.
Casi podía oír los engranajes de su mente girando, conectando los puntos, las semanas de extrañeza entre Javier y yo, mi comportamiento reciente. Y entonces pronuncié la sentencia final. Y hay más, Verónica, susurré, sabiendo que estaba a punto de demoler la última columna que la sostenía. Yo estoy embarazada. El hijo es de él. Fue en ese momento que algo dentro de ella se rompió. El shock dio paso a algo mucho más frío y aterrador. Se levantó lentamente, con los puños cerrados a los costados. Su rostro, que momentos antes era el de una mujer confundida y herida, ahora era una máscara de furia helada. El amor, la historia, la sangre que nos unía, todo se evaporó bajo el calor de esa revelación. Yo ya no era su madre, era su enemiga. La calma de Verónica fue lo más aterrador que he visto en mi vida. No gritó, no lloró, me miró como si yo fuera un insecto asqueroso que necesitaba aplastar. Sus ojos recorrieron mi cuerpo, deteniéndose en mi vientre, y una mueca de repulsión torció sus labios. Embarazada, repitió, la palabra sonando como una grosería. Tú, a tu edad, embarazada de mi marido, bajo mi techo. Comenzó a caminar por el patio, con las manos en la cabeza, no en desesperación, sino como si intentara contener una furia que amenazaba con explotar. Todo tiene sentido ahora, dijo, la voz subiendo de tono con cada palabra. Tu amabilidad repentina, los secretitos con él en la cocina, la manera en que ustedes dos no podían ni mirarse. Pensé que era culpa, y lo era, pero no la culpa que yo imaginaba. Se giró hacia mí, con los ojos echando chispas. Me tienes envidia, ¿no es así? Siempre la tuviste. Envidia porque me fui de aquí, porque tuve una vida que tú nunca tuviste. Y cuando volví, derrotada, no perdiste la oportunidad. Quisiste quitarme lo único que aún me quedaba, mi marido, mi dignidad. No es verdad, Verónica. No fue envidia, intenté argumentar, con la voz ahogada por el llanto. Fue soledad, fue un error. ¡Cállate!, gritó, la primera explosión de sonido. No te atrevas a hablarme de soledad. ¿Tú sabes lo que es la soledad? Es llegar a casa exhausta, después de ser humillada en el trabajo, y encontrar a tu marido inútil y a tu madre traidora conspirando a tus espaldas. Eso es soledad. Cada palabra era un latigazo. Tomó todas mis inseguridades, todas mis debilidades, y me las arrojó a la cara con una crueldad calculada. Tú nunca me apoyaste de verdad, continuó, la voz goteando veneno. Me empujaste a estudiar, a ser alguien, no por mí, sino por ti, para poder decirles a los vecinos que tu hija era mejor que las demás. Yo era tu trofeo, y cuando el trofeo se manchó, decidiste romperlo de una vez por todas. Se acercó a mí, con el rostro a centímetros del mío. El olor a rabia emanaba de ella. No solo me robaste a mi marido, me robaste mi historia, me robaste mis recuerdos de la infancia, convertiste todo en una mentira. Tú no eres mi madre, eres un monstruo viejo y patético. Sus palabras me vaciaron de cualquier fuerza. No tenía defensa. En ese momento, bajo el peso de su acusación, le creí. Yo era un monstruo. Había destruido a mi propia hija. Se alejó, caminando hacia la casa. Pensé que se iba, que la explosión verbal había sido el final, pero se detuvo en el primer escalón de la escalera que llevaba a la terraza, y se giró. La mirada en su rostro había cambiado de nuevo. La furia caliente había dado paso a una frialdad determinada, y fue entonces cuando sentí el verdadero miedo, el miedo físico. Seguí sentada, paralizada por la brutalidad de sus palabras. La vi parada allí, al pie de la escalera, su silueta recortada contra la pared encalada de la casa. El sol de la tarde pegaba fuerte, haciendo que el aire temblara. Todo parecía en cámara lenta. «Levántate», ordenó. Su voz no tenía emoción. Era una orden. Con las piernas temblando, obedecí. Me levanté de la silla de plástico, sintiendo el peso de mi cuerpo y de mi culpa. Me quedé allí, parada en medio del patio, esperando. ¿Qué quería? ¿Más insultos? ¿Más acusaciones? No dijo nada. Solo me miró fijamente. Y entonces comenzó a hablar de nuevo, pero esta vez la voz era diferente. Era casi un lamento, pero un lamento distorsionado por la rabia. «Te quería, ¿sabes?», dijo. Y la palabra quería, en pasado, fue como una puñalada. Cuando era pequeña, pensaba que eras la mujer más fuerte del mundo, la mujer que cosía toda la noche para que yo pudiera tener un cuaderno nuevo, la mujer que me enseñó a leer, dio un paso en mi dirección, y ahora, mírate, ¿en qué te has convertido? Yo estaba de espaldas a la escalera,
el mismo lugar donde, horas antes, había confesado mi pecado. Era como si el escenario estuviera montado para el acto final. Tú y esa cosa dentro de ti no pueden existir. Son un error, una mancha en nuestra familia que necesita ser borrada. Continuó acercándose, y yo retrocedí instintivamente, un paso a la vez, un paso atrás, otro. Mi espalda tocó la pared fría de la escalera de piedra. No tenía a dónde ir. Fue entonces que sucedió. No corrió, no gritó. Con una calma aterradora, extendió los brazos y puso las manos en mis hombros. El contacto no fue violento. Al principio, fue firme, decidido. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo. En sus ojos, no vi a mi hija. Vi a una extraña, una jueza, una verdugo, y vi la sentencia. Entonces, empujó. La fuerza me tomó por sorpresa. Mi centro de gravedad, ya precario, se fue. Sentí el vacío detrás de mí. El mundo se inclinó. El cielo azul se convirtió en una mancha. Mi primera reacción fue intentar aferrarme a ella, a mi agresora, a mi hija. Pero mis dedos solo se deslizaron por la tela de su blusa. El impacto del primer escalón en mi espalda fue brutal. El aire fue expulsado de mis pulmones en un gemido sordo. No grité. El shock me robó la voz. Mi cuerpo, sin control, rodó. Cada escalón era una nueva explosión de dolor. Cadera, costillas, cabeza. El sonido era hueco, un ruido de carne y hueso contra la piedra. Aterricé en la base de la escalera, un bulto deforme en el suelo de tierra. El dolor era una ola roja y pulsante que se apoderaba de todo. Mi brazo estaba doblado en un ángulo extraño. Un dolor agudo irradiaba de mi costado izquierdo. Y un dolor aún peor, un miedo profundo y helado, se concentraba en mi vientre. El bebé. Mi visión estaba borrosa. Veía bultos, manchas de color, pero vi a Verónica. Estaba en lo alto de la escalera, mirándome. Su rostro estaba en blanco, sin remordimiento, sin pánico, solo un vacío terrible. Miró lo que había hecho, dio media vuelta y entró en la casa, cerrando la puerta tras de sí. Me dejó allí, caída, sola, sangrando por dentro, en más de un sentido. La oscuridad comenzó a tomar los bordes de mi visión, y el sonido de las cigarras se fue volviendo cada vez más distante. Mi último pensamiento consciente fue una súplica silenciosa, no por mí, sino por la vida inocente que llevaba dentro. No sé cuánto tiempo estuve caída en el patio. Mi conciencia iba y venía, como una bombilla con un falso contacto. Recuerdo flashes, el cielo oscureciéndose, el dolor convirtiéndose en una presencia constante, un zumbido en mis oídos. La siguiente imagen clara en mi mente es el techo de un hospital, un techo blanco, con manchas de humedad, y el brillo fluorescente de una lámpara que hería mis ojos. El olor era el mismo de la clínica en Celaya, desinfectante y enfermedad. Había un bip rítmico a mi lado, el sonido de una máquina monitoreando mi corazón. Intenté moverme y un dolor punzante me atravesó el tórax, haciéndome jadear. Miré hacia abajo. Mi brazo izquierdo estaba enyesado. Tenía agujas clavadas en mi otro brazo, conectadas a bolsas de suero. Tranquila, señora, no se esfuerce. Una enfermera, una mujer joven con un rostro amable, apareció a mi lado. Sufrió una caída muy fea. Se rompió 2 costillas y la muñeca. Mi bebé, logré susurrar, con la garganta seca y rasposa. El rostro de la enfermera se suavizó. Hicimos un ultrasonido en cuanto llegó. Es un pequeño milagro. El bebé está bien. El corazón está fuerte. Tuvo suerte. Suerte. La palabra sonó vacía. Una ola de alivio tan fuerte que me hizo llorar me inundó, seguida inmediatamente por el recuerdo de lo que había sucedido. La mano de mi hija en mis hombros, el empujón, la caída. No había sido un accidente. Verónica. ¿Dónde estaba Verónica? ¿Fue ella quien llamó a la ambulancia? La enfermera pareció leer mis pensamientos. Su hija está afuera. Fue ella quien la encontró en el patio y llamó a emergencias. Está muy afectada. Dijo que usted tropezó en la escalera. La mentira, la historia que ella había creado para protegerse. Me empujó hacia la muerte y luego llamó a la ayuda, construyendo su coartada. El frío que sentí no venía del aire acondicionado del hospital. Venía de la constatación de la premeditación, de la crueldad calculada de mi propia hija. Pasé los días siguientes en una niebla de dolor y analgésicos. Mis otros hijos, Rafael y Miguel, vinieron a verme. Vivían en otra ciudad y se enteraron de la caída por Verónica. Me miraban con lástima, preocupados por la madre anciana y torpe. «Tiene que tener más cuidado, mamá», dijo Rafael, sosteniendo mi mano.
Ya no tiene edad para andar subiendo y bajando escaleras con prisa. Verónica también vino. Entraba en la habitación con los ojos rojos, desempeñando el papel de hija preocupada a la perfección. Traía frutas, acomodaba mi almohada, hablaba con los médicos. Para todos, ella era la hija devota cuidando de su madre accidentada. Pero cuando nos quedábamos a solas, el teatro terminaba. No decía nada, solo me miraba. Y en su mirada había un mensaje claro. Sobreviviste, pero la guerra no ha terminado. Di la verdad y te destruiré de otra forma. Yo guardé silencio. El miedo y la vergüenza me amordazaban. ¿Quién me creería? Una abuela de 64 años, embarazada de su yerno, acusando a su propia hija de intento de homicidio. Dirían que estaba senil, confundida, loca. Verónica me había acorralado. Me había convertido en una víctima desacreditada de mi propia tragedia. En esa habitación de hospital, rodeada por el cuidado de extraños y la amenaza silenciosa de mi hija, estaba más prisionera que nunca. Me dieron el alta del hospital una semana después. Volver a esa casa fue una de las cosas más difíciles que he hecho. Cada rincón guardaba el recuerdo de la traición, de la confesión, de la violencia. La escalera en el patio era un monumento al intento de borrarme. Verónica me trataba con una frialdad pulcra. Me ayudaba a bañarme, a vestirme, a tomar los medicamentos. Sus cuidados eran mecánicos, desprovistos de cualquier afecto. Eran las acciones de una carcelera, no de una hija. Javier había desaparecido. Verónica me informó, sin rodeos, que lo había echado de casa el día siguiente al accidente. Él ya no pertenece a esta familia, dijo, y la manera en que me miró dejó claro que, para ella, yo tampoco pertenecía. La historia de mi caída se extendió por el pueblo como fuego en pasto seco. Pero Verónica no se contentó con la versión simple de un accidente. Comenzó a tejer una narrativa más elaborada, más cruel, diseñada para aislarme y desacreditarme por completo. Comencé a notarlo cuando la comadre Inés vino a visitarme. Estaba extraña, vacilante. Carmen, dijo evitando mi mirada. La gente anda diciendo, Verónica está muy preocupada por ti. Dice que andas confundida, olvidadiza, contando historias que no pasaron. Entendí al instante. Verónica no solo estaba mintiendo sobre la caída, estaba pintando un cuadro de senilidad. Estaba invalidando mi mente, mi cordura, como una precaución, por si decidía contar la verdad. Los chismes se volvieron más venenosos. Escuché de una vecina que Verónica le había confesado, entre lágrimas, que la menopausia tardía y la soledad estaban afectando la cabeza de mi pobre madre, que yo estaba obsesionada con Javier, inventando fantasías sobre él. El embarazo, por ahora, permanecía en secreto, pero yo sabía que sería la pieza final del rompecabezas que Verónica estaba armando para destruirme. Cuando mi vientre creciera y la verdad saliera a la luz, nadie creería mi versión. Solo verían la prueba de mi locura, la vieja senil que sedujo al yerno y luego inventó una historia de agresión para encubrir su vergüenza. Estaba socialmente aislada. Las vecinas que antes se detenían a conversar ahora cruzaban la calle cuando me veían. Las miradas en la tienda de abarrotes eran de lástima y desdén. Verónica había usado el arma más poderosa de un pueblo pequeño, el chisme, y con él me mató en vida. Me transformó de doña Carmen, la costurera respetada, en la vieja loca. Estaba viva, respirando, pero mi reputación, mi nombre, mi credibilidad, todo lo que me llevó una vida a construir, había sido enterrado bajo una montaña de mentiras susurradas. Las semanas se convirtieron en meses. Mi vientre comenzó a crecer, volviéndose cada vez más difícil de esconder bajo los rebozos. Vivía como una prisionera en mi propia casa, bajo la mirada vigilante y fría de Verónica. La tensión era insoportable. Sabía que el momento en que la verdad de mi embarazo se hiciera pública sería mi jaque mate. En una noche de desesperación absoluta, cuando la soledad y el miedo amenazaban con tragarme por completo, me acordé de Elena, mi prima segunda, que vivía en las afueras de Irapuato. No nos veíamos desde hacía años, pero intercambiábamos tarjetas de Navidad y, ocasionalmente, una llamada telefónica. Elena era viuda, como yo, y siempre tuvo un espíritu práctico y un corazón bueno. Era mi única esperanza. Con manos temblorosas, marqué su número desde el teléfono de la farmacia del pueblo, para que Verónica no lo supiera. Cuando atendió, con su voz cálida y familiar, me derrumbé. Por primera vez, le conté la historia completa a alguien. Las palabras salieron atropelladas, entre sollozos de vergüenza y pavor.
Le conté sobre Javier, sobre el embarazo, sobre la caída, sobre las mentiras de Verónica. Del otro lado de la línea no hubo silencio de shock, ni palabras de juicio. Solo hubo una escucha paciente. Cuando terminé, exhausta, Elena dijo, con una firmeza que me ancló: «Prepara tus cosas, Carmen, las pocas que puedas cargar. Toma tus documentos y el dinero que tengas. El jueves, al amanecer, ve a la parada de autobús a la salida del pueblo. Un taxi de mi confianza estará allí para recogerte. Te vienes para acá». «Pero Elena, no tengo nada. Te voy a causar tantos problemas», tartamudeé, incrédula ante la oferta. «Problema es lo que estás viviendo allá», respondió, su voz sin vacilación. «Tengo un pequeño cuarto en el fondo, que era de mi hijo. No es mucho, pero es seguro. Y aquí, nadie te conoce, nadie te juzga. Aquí, puedes tener a tu hijo en paz. Haz lo que te digo, prima. La vida te dio una segunda oportunidad con esa criatura. No dejes que te la quiten». Colgué el teléfono con una sensación que no tenía desde hacía mucho tiempo. Esperanza. Era un hilo de luz fino y frágil en la oscuridad, pero era suficiente. Alguien me había escuchado, alguien me había creído, alguien me había tendido la mano. La mano de Elena no era solo una invitación a su casa, era un rescate, y me aferré a él con todas las fuerzas que me quedaban. Planeé mi escape con el cuidado de una prisionera de guerra. En los 2 días siguientes, actué con la mayor normalidad posible. Continué mi rutina silenciosa, soportando las miradas de Verónica, mientras mi corazón latía en cuenta regresiva. El miércoles por la noche, esperé a que la casa se sumergiera en el silencio profundo de la madrugada. Verónica dormía pesadamente, exhausta de su propia rabia. Con movimientos lentos y silenciosos, junté mis pocas posesiones. Una pequeña maleta con algunas mudas de ropa, los documentos que guardaba en una caja de metal, la foto antigua de mi Roberto y los ahorros de toda una vida, un pequeño fajo de billetes que escondía debajo del colchón. No era mucho, pero era todo lo que tenía. Por último, fui a mi cuarto de costura. Miré mi vieja máquina Singer, tantas décadas de trabajo, de sustento, de compañía. Dejarla atrás era como dejar un pedazo de mí, pero era demasiado grande y pesada para mi huida. Con lágrimas en los ojos, la cubrí con una tela, como quien cubre a un ser querido que ha partido. Dejé una nota simple en la mesa de la cocina. No contenía acusaciones ni despedidas emotivas. Solo decía: «Me fui. No me busquen». Antes del primer rayo de sol, abrí la puerta principal con un cuidado infinito, el corazón en la garganta con cada crujido. La calle estaba desierta y fría. Me abracé a mi rebozo, escondiendo la maleta y el vientre, y caminé por las calles silenciosas del pueblo que fue mi mundo toda la vida. Cada paso era una despedida, de la iglesia donde me casé, de la plaza donde mis hijos jugaron, de la casa donde nací. Llegué a la parada de autobús a la salida del pueblo, un lugar desolado junto a la carretera. La niebla de la mañana flotaba baja sobre los campos. Tenía miedo de que el taxi no viniera, miedo de que Verónica despertara y viniera tras de mí. Pero entonces, 2 faros cortaron la niebla. Un coche viejo, pero bien cuidado, se detuvo a mi lado. El conductor, un señor de bigote canoso, bajó y se tocó la punta del sombrero. «Doña Carmen, soy Ramiro», Elena me mandó. Tomó mi maleta, me abrió la puerta y, sin hacer preguntas, arrancó. Mientras el coche se alejaba, miré por la ventanilla trasera. Las luces de mi pueblo se fueron convirtiendo en puntos cada vez más pequeños, hasta desaparecer en la oscuridad. No solo estaba dejando una casa, estaba dejando atrás una vida entera de recuerdos, buenos y malos. Estaba dejando atrás a la mujer que fui, a la madre que falló, a la víctima que no pudo gritar. Iba conduciendo hacia lo desconocido, llevando nada más que un puñado de ropa, un secreto en el vientre y la frágil esperanza de un nuevo comienzo. La casa de Elena en Irapuato era sencilla, pequeña, pero llena de una paz que no sentía desde hacía años. El cuartito del fondo era modesto, pero la ventana daba a un pequeño jardín con bugambilias y un limonero. Allí estaba a salvo. Allí yo era solo Carmen, la prima que vino a pasar un tiempo. Elena nunca me hizo preguntas invasivas. Me cuidó con una discreción y un cariño que sanaron partes de mi alma que creía muertas. Me acompañó a las consultas médicas, me ayudó a comprar la primera ropita para el bebé y, lo más importante, me escuchó sin juicios en las noches en que las pesadillas me despertaban. Meses después, en una noche lluviosa de febrero, nació mi hijo. El parto fue difícil, de alto riesgo,
como los médicos habían previsto, pero cuando lo sostuve en mis brazos por primera vez, un niño pequeño, arrugado y llorando con una fuerza sorprendente, todo el sufrimiento del año anterior pareció disolverse. Lo llamé Mateo, un nombre que significa regalo de Dios, y él era exactamente eso, un regalo improbable, nacido del dolor, de la vergüenza y del error. Mirando su carita dormida, no veía el reflejo de Javier ni la sombra de mi traición. Veía un nuevo comienzo, una página en blanco. Criar a un hijo a mi edad no fue fácil. Las noches sin dormir eran más pesadas, los dolores de espalda, más agudos. Las otras madres en el parque me miraban con curiosidad, muchas pensando que yo era la abuela, no la madre, pero la alegría que Mateo me trajo superaba cualquier dificultad. Su primera sonrisa, sus primeros pasos, la primera vez que dijo «mamá». Cada una de esas pequeñas victorias era un bálsamo para mis heridas. Llenó el silencio de mi vida con risas y canciones de cuna. Me dio un motivo para levantarme todas las mañanas, un propósito que iba más allá de la supervivencia. Con la ayuda de Elena, compré una máquina de coser de segunda mano y volví a trabajar en casa, haciendo pequeñas reparaciones para el vecindario. Con el dinero, alquilé una casita minúscula, pero mía, a pocas cuadras de mi prima. Por primera vez en mucho tiempo, era independiente. Mateo creció siendo un niño feliz y curioso. No tenía una familia grande, solo a mí y a la tía abuela Elena, pero tenía amor. Y tenía una madre, que a pesar de todas sus fallas, lo amaba con una ferocidad que nacía de la gratitud por haberle salvado la vida. Él no era la personificación de mi error, era la prueba de mi capacidad para sobrevivirlo. Los años pasaron. Mateo se convirtió en un joven, luego en un adolescente. Es un buen muchacho, estudioso, con la sonrisa fácil que, a veces, me recuerda peligrosamente a la de su padre, pero con una bondad en los ojos que es toda suya. Él sabe que soy una madre mayor, pero nunca ha sabido la historia completa de su nacimiento. Para él, su padre es una figura ausente, un hombre que no quiso formar parte de nuestras vidas. Un día, quizás, le contaré la verdad, o quizás no. Algunas heridas, incluso cicatrizadas, no deben tocarse. Nunca más volví a mi pueblo. El contacto con mis otros hijos, Rafael y Miguel, se volvió esporádico, distante. Saben dónde vivo, pero la presencia de Mateo siempre fue un asunto incómodo, un elefante en la habitación que prefieren no discutir. Aman a su madre, pero la vergüenza de mi historia, incluso la versión distorsionada que conocen, creó un abismo entre nosotros. De Verónica, nunca más tuve noticias directas. Hace años, Elena escuchó de un pariente lejano que se había mudado a la Ciudad de México, que nunca más se casó, que se convirtió en una mujer dura, amargada, dedicada únicamente al trabajo. No sé si es verdad. A veces, por la noche, pienso en ella, ya no con rabia, sino con una tristeza profunda. La tristeza por una relación que fue destruida, por una hija que perdí para siempre. ¿La perdono? No lo sé. El perdón es una palabra demasiado grande. Lo que siento es una aceptación dolorosa de lo que sucedió. Ambas fuimos víctimas y verdugos en la misma historia. Las cicatrices físicas de la caída sanaron hace mucho tiempo. Pero las cicatrices en el alma, esas permanecen. Duelen en días lluviosos, en noches silenciosas. Son un recordatorio constante de mi falibilidad, de la complejidad de las relaciones humanas, de la rapidez con que una vida puede desmoronarse. No soy la mujer que era. La vergüenza me volvió más recluida, pero la supervivencia me hizo más fuerte. La maternidad tardía me dio una nueva perspectiva. Aprendí que el honor no está en la ausencia de errores, sino en la capacidad de levantarse después de ellos. Aprendí que la familia no es solo la de sangre, sino también la que elegimos, la que nos tiende la mano en la oscuridad. Elena, que falleció hace algunos años, fue más hermana para mí que cualquier otra persona. Hoy, cuando me miro en el espejo, veo a una mujer vieja, con el cabello blanco y un mapa de arrugas en el rostro. Cada línea cuenta una parte de mi historia. No es una historia bonita, no es una historia de la que me enorgullezca, pero es mi historia, y sobreviví para contarla. Estoy sentada en el porche de mi pequeña casa, la misma máquina de coser que compré hace años, ahora silenciosa a mi lado. El sol se está poniendo, pintando el cielo de Irapuato con tonos de naranja y morado. Mateo llegará pronto de la universidad, y el olor del arroz que preparé para la cena flota en el aire. Es una vida simple, una vida de paz, una paz conquistada a un costo muy alto. ¿Por qué estoy contando todo esto ahora?
Durante tanto tiempo, el silencio fue mi escudo. La vergüenza mi compañera. Pero el silencio también es una prisión. Y me cansé de ser prisionera de la versión que otros contaron sobre mí. Mi historia no es una búsqueda de piedad. No quiero que me vean como una santa o una mártir. Me equivoqué. Me equivoqué profundamente. Fui débil. Fui tonta. Pero mi error no le dio a nadie el derecho de intentar matarme. Mi error no le dio a nadie el derecho de intentar borrarme. Cuento mi historia por todas las mujeres cuyas voces fueron silenciadas por la vergüenza, por todas aquellas que fueron juzgadas, condenadas y descartadas, sin que su versión de los hechos fuera escuchada. Cuento para decir que la complejidad existe, que las personas no son solo buenas o malas, que la soledad puede llevarnos a lugares oscuros y peligrosos. Sobreviví. Esa es mi mayor venganza y mi mayor victoria. Sobreviví a la caída, a la mentira, al exilio. Y en el proceso, encontré una fuerza que no sabía que poseía, la fuerza de empezar de cero, de criar a un hijo sola en la vejez, de construir una nueva vida sobre las ruinas de la antigua. Mi nombre es María del Carmen Salgado. Tengo ahora casi 80 años. Fui esposa, madre, costurera, traidora, víctima y sobreviviente. Esta es mi verdad, desnuda y cruda, y al liberarla, finalmente me libero también. Mi historia ahora les pertenece. Ya no es solo mía. Si resonó en algún lugar de su corazón, si los hizo pensar o sentir, les pido que no la dejen morir aquí. Dejen un like, comenten lo que sintieron, compartan este relato y, lo más importante, suscríbanse a este canal, porque por cada voz como la mía que finalmente encuentra el coraje para hablar, existen 1000 otras aún atrapadas en el silencio, esperando un lugar para ser escuchadas. Que este sea ese lugar. Gracias por escucharme.